Capítulo 2. 3 ancianas tejen los calcetines de la muerte. Estaba acostumbrado a tener experiencias raras de vez en cuando, pero solían terminar pronto. Aquella alucinación 24 horas al día, 7 días a la semana, era más de lo que podía soportar. Durante el resto del curso, el colegio entero pareció dispuesto a jugarme una broma. Los estudiantes se comportaban como si estuvieran convencidos de que la señora Kerr, una rubia alegre que no había visto en mi vida hasta que se subió al autobús al final de aquella excursión, era nuestra profesora de introducción al álgebra desde Navidad. De vez en cuando yo mencionaba a la señora Dodds, tratando de encontrarlos desprevenidos, pero se quedaban mirándome como si fuera un psicópata, hasta el punto de que casi acabé creyéndoles. La señora Dodds jamás había existido. Casi. Grover no podía engañarme. Cuando le mencionaba el nombre Dodds, vacilaba una fracción de segundo antes de asegurarme que no existía, pero yo sabía que mentía. Algo estaba pasando, algo había ocurrido en el museo. No tenía demasiado tiempo para pensar en ello durante el día, pero por las noches, las terribles visiones de la señora Dodds con garras y alas coriáceas me despertaban entre sudores fríos. El clima seguía enloquecido, cosa que no mejoraba mi ánimo. Una noche, una tormenta reventó las ventanas de mi habitación. Unos días más tarde, el mayor tornado que se recuerda en el valle de Hudson pasó a solo 80 kilómetros de la Academia Yancey. Uno de los sucesos que actualmente estamos estudiando en la clase de sociales fue el inusual número de aviones caídos en el Atlántico aquel año. Empecé a sentirme malhumorado e irritable la mayor parte del tiempo. Mis notas bajaron de insuficiente a muy deficiente. Me peleé más con Nancy Bobofit y sus amigas y en casi todas las clases acababa castigado en el pasillo. Al final, cuando el profesor de inglés, el señor Nicol, me preguntó por millonésima vez cómo podía ser tan perezoso que ni siquiera estudiaba para los exámenes de deletrear, exploté. Lo llamé viejo ebrio. No estaba tan seguro de qué significaba, pero sonaba bien. A la semana siguiente, el director envió una carta a mi madre, dándole así rango oficial. El próximo año no seré invitado a volverme a matricular en la Academia Yancey. Mejor, me dije, mejor. Quería estar con mi madre en nuestro pequeño apartamento del Upper East Side, aunque tuviera que ir al colegio público y soportar a mi detestable padrastro y sus estúpidas partidas de póker. No obstante, había cosas de Yancey que echaría de menos. La vista de los bosques desde la ventana de mi dormitorio, el río Hudson en la distancia, el aroma a pinos. Echaría de menos a Grover, que había sido un buen amigo, aunque fuera un poco raro. Me preocupaba cómo sobreviviría el año siguiente sin mí. También echaría de menos la clase de latín, las locas competiciones del señor Bronner y su fe en que yo podría hacerlo bien. Se acercaba la semana de exámenes y solo estudié para su asignatura. No había olvidado lo que Bronner me había dicho sobre que aquella asignatura era para mí una cuestión de vida o muerte. No sabía muy bien por qué, pero el caso es que empecé a creerlo. La tarde antes de mi examen final, me sentí tan frustrado que lancé mi libro de mitología griega al otro lado del dormitorio. Las palabras habían empezado a desarmarse en la página, a dar vueltas en mi cabeza y realizar giros chirriantes como si montaran en monopatín. No había manera de recordar la diferencia entre Quirón y Caronte, entre Polidectes y Polideuces, y conjugar los verbos latinos, imposible. Me pasé por la habitación a zancadas, como si tuviera hormigas dentro de la camisa. Recordé la seria expresión de Bronner, su mirada de 1000 años. «Solo voy a aceptar de ti lo mejor, Percy Jackson». Respiré hondo y recogí el libro de mitología. Nunca le había pedido ayuda a un profesor. Tal vez, si hablaba con Bronner, podría darme algunas pistas. O por lo menos tendría ocasión para disculparme por la nota muy deficiente que iba a sacar. No quería abandonar la Academia Yancey y que él pensara que no lo había intentado. Bajé hasta los despachos de los profesores. La mayoría se encontraban vacíos y oscuras, pero la puerta del señor Bronner estaba entreabierta y la luz se derramaba por el pasillo. Estaba a 3 pasos de la puerta cuando oí voces dentro. Bronner formuló una pregunta y la inconfundible voz de Grover respondió. «Preocupado por Percy, señor». Me quedé inmóvil. No acostumbro a escuchar detrás de las puertas, pero, a ver, ¿quién es capaz de no hacerlo cuando oyes a tu mejor amigo hablar de ti con un adulto? Me acerqué más, centímetro a centímetro. «Solo este verano. Quiero decir, hay una benévola en la escuela. Ahora que lo sabemos seguro,
Y ellos lo saben Si también. lo presionamos tan solo empeoraremos las cosas. Necesitamos que el chico madure más. Pero puede que no tenga tiempo. La fecha límite del solsticio de verano. Debemos de resolverlo sin Percy. Deja que disfrute de su ignorancia mientras pueda. Señor, él la vio. Fue producto de su imaginación. La niebla sobre los estudiantes y el personal será suficiente para convencerlo. Señor, yo no puedo volver a fracasar en mis obligaciones. Usted sabe lo que significaría. No has fallado, Grover. Yo tendré que haberme dado cuenta de que era. Ahora preocupémonos solo por mantener a Percy con vida hasta el próximo otoño. El libro de mitología se me cayó de las manos y resonó contra el suelo. El profesor se interrumpió de golpe y se quedó callado. Con el corazón desbocado, recogí el libro y retrocedí por el pasillo. Una sombra cruzó el cristal iluminado de la puerta del despacho, la sombra de algo mucho más alto que Bronner en su silla de ruedas, con algo en la mano que parecía sospechosamente un arco. Abrí la puerta contigua y me escabullí dentro. Al cabo de unos segundos, oí un suave como de cascos amortiguados, seguido de un sonido de animal olisqueando justo delante de la puerta. Una silueta grande y oscura se detuvo un momento delante del cristal y prosiguió. Una gota de sudor me resbaló por el cuello. En algún punto del pasillo el señor Bronner empezó a hablar de nuevo. Nada. Mis nervios no son lo que eran desde el solsticio de invierno. Los míos tampoco. Pero habría jurado. Vuelve al dormitorio. Mañana tienes un largo día de exámenes. No me lo recuerde. Las luces se apagaron en el despacho. Esperé en la oscuridad lo que pareció una eternidad. Al final, salí de nuevo al pasillo y volví al dormitorio. Grover estaba tumbado en la cama estudiando sus apuntes de latín como si hubiera pasado allí toda la noche. ¿Estás listo para el examen? No respondí. Tienes un aspecto horrible. ¿Va todo bien? Solo estoy cansado. Me volví para ocultar mi expresión y me acosté en mi cama. No comprendía qué había escuchado allí abajo. Quería creer que me lo había imaginado todo, pero una cosa estaba clara. Grover y el señor Bronner estaban hablando de mí a mis espaldas. Pensaban que corría algún tipo de peligro. La tarde siguiente, cuando abandonaba el examen de 3 horas de latín, colapsado con todos los nombres griegos y latinos que había escrito incorrectamente, el señor Bronner me llamó. Por un momento temí que hubiese descubierto que los había oído hablar la noche anterior, pero no era para eso. Percy, no te desanimes por abandonar a Yancy. Es lo mejor. Su tono era amable, pero sus palabras me resultaban embarazosas. Aunque hablaba en voz baja, los que terminaban el examen podían oírlo. Nancy Bobofit me sonrió y me lanzó besitos sarcásticos. Ok, señor. Lo que podría decir es que Meció su silla delante y atrás como inseguro respecto a lo que quería decir. verás, este no es el lugar adecuado para ti. Era solo cuestión de tiempo. Me dio tanta pena. Allí estaba mi profesor favorito delante de toda la clase diciéndome que no podía con aquello. Después de repetirme durante todo el año que creía en mí, ahora me salía con que estaba destinado a la patada. Ok, le dije temblando. No me refería a eso. Lo confundes todo. Lo que quiero decir es que no eres normal, Percy. No pasa nada por... Gracias. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Percy, Pero ya me había ido. El último día del trimestre hice las maletas. Los otros chicos bromeaban, hablaban de sus planes de vacaciones. Uno de ellos iba a hacer excursionismo en Suiza. Otro de crucero por el Caribe durante un mes. Eran delincuentes juveniles como yo, pero delincuentes juveniles ricos. Sus papás eran ejecutivos o embajadores o famosos. Yo era un donadie surgido de una familia de donadies. Me preguntaron qué pensaba hacer yo aquel verano, y les respondí que volví a la ciudad. Me abstuve de mencionar que durante las vacaciones necesitaría conseguir algún trabajo paseando perros o vendiendo suscripciones de revista, y pasar el tiempo libre preocupándome por si encontraría escuela en otoño. La única persona de la que tenía que despedirme era Grover, pero luego no tuve que preocuparme. Había reservado un billete a Manhattan con el mismo autobús Greyhound que yo, así que allí íbamos otra vez camino a la ciudad.
Grover no paró de buscar en el pasillo todo el trayecto, observando al resto de pasajeros. Reparé entonces en que siempre se comportaba de manera nerviosa e inquieta cuando abandonábamos Yancey, como si temiese que ocurriera algo malo. Antes suponía que le preocupaba que se metieran con él, pero en aquel autobús no iba nadie que pudiese meterse con él. Al final no pude aguantarme y le dije, ¿buscas benévolas? Grover casi pega un brinco. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Le conté que los había escuchado hablar la noche antes del examen. Le tembló el párpado. ¿Qué oíste? No mucho. ¿Qué es la fecha límite del solsticio de verano? Mira, Percy, solo estaba preocupado por ti. Ya sabes, por eso de que alucinas con profesoras de matemáticas diabólicas. Grover. Le dije al señor Bronner que a lo mejor tenías demasiado estrés o algo así, porque no existe ninguna señora Dodds y... Grover, como mentiroso no te vas a ganar la vida. Se le pusieron las orejas coloradas. Sacó una tarjeta mugrienta del bolsillo de su camisa. Mira, toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta tenía una tipografía mortal para mis ojos disléxicos, pero al final conseguí entender algo parecido a Grover Underwood, Guardián, Colina Mestiza, Long Island, Nueva York y un número de teléfono. ¿Qué es Colina Mestiza? No lo digas en voz alta. Es mi dirección estival. Vaya decepción. Grover tenía residencia de verano. Nunca me había parado a pensar que su familia podía ser tan rica como las demás de Yancey. Ok, ya sabes, suena como a invitación a visitar tu mansión. O por si me necesitas. ¿Por qué iba a necesitarte? Lo pregunté con más rudeza de lo que pretendía. Grover tragó saliva. Mira, Percy, la verdad es que digamos que tengo que protegerte. Lo miré fijamente atónito. Había pasado todo el año peleándome manteniendo a los abusadores alejados de él. Había perdido el sueño preocupándome por qué sería de él cuando yo no estuviera. Y allí estaba él muy caradura comportándose como si fuese mi protector. Grover, ¿de qué crees que tienes que protegerme exactamente? Se produjo un súbito y chirriante frenazo y empezó a salir un humo negro y acre del salpicadero. El conductor maldijo a gritos y a duras penas logró detener el camión en el arcén. Bajó presuroso y se puso a porrear y a toquetear el motor, pero al cabo de unos minutos anunció que teníamos que bajar. Nos hallábamos en mitad de una carretera normal y corriente, un lugar en el que nadie querría sufrir una avería. En nuestro lado de la carretera solo había arces y desechos arrojados por los coches. En el otro lado, cruzando los 4 carriles de asfalto resplandecientes por el calor de la tarde, un puesto de frutas de los de antes. La mercancía tenía una pinta fenomenal. Cajas de cereza roja como la sangre y manzanas, nueces y albaricoques, jarras de sidra y una bañera con patas de garra llena de hielo. No había clientes, solo 3 ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un arce, tejiendo el par de calcetines más grandes que he visto nunca. Me refiero a que tenían el tamaño de jerseys, pero eran claramente calcetines. La de la derecha tenía uno, la de la izquierda tenía otro, y la del medio sostenía una enorme cesta de lana azul eléctrico. Las 3 eran ancianas, de rostro pálido y arrugado como fruta seca, pelo argentado recogido con cintas blancas y brazos huesudos que sobresalían de sus túnicas de algodón que parecían haber usado mucho tiempo. Lo más raro fue que parecían estar mirándome fijamente. Me volví hacia Grover para comentárselo y vi que había palidecido. Tenía un tic en la nariz. ¿Grover? Oye... Dime que no te están mirando. No te están mirando, ¿verdad? Pues sí, raro, ¿eh? ¿Crees que miran bien los calcetines? No tiene gracia, Percy. Ninguna gracia. La anciana del medio sacó unas tijeras enormes de plata y oro y los filos largos, como una podadora. Grover contuvo el aliento. Subamos al autobús. Vamos. ¿Qué? Oye, allí adentro está como a 1000 grados. ¿Para qué quieres entrar? Vamos. Abrió la puerta y subió, pero yo me quedé atrás. Al otro lado de la carretera, las ancianas seguían mirándome. La del medio cortó el hilo y juro que oí el chasquido de las tijeras pese a los 4 carriles de tráfico. Sus 2 amigas hicieron una bola con los calcetines azul eléctrico y me dejaron con la duda de para quién serían. Si para Pie Grande o para Godzilla.
En la parte trasera del autobús, el conductor arrancó un trozo de metal humeante del compartimiento del motor. Luego le dio al arranque. El vehículo se estremeció y por fin el motor resucitó con un rugido. Los pasajeros vitorearon. Maldita sea, todo el mundo arriba. En cuanto nos pusimos en marcha, empecé a sentirme mal, como si hubiera contraído la gripe. Grover no tenía mejor aspecto, no sé si temblaba más él o sus dientes. Grover, ¿Sí? ¿qué es lo que no me has contado? Se secó la frente con la manga de la camisa. Percy, ¿qué has visto en el puesto de frutas? ¿Te refieres a las ancianas? ¿Qué les pasa? No son como la señora Dodds, ¿verdad? Su expresión era difícil de interpretar, pero me dio la sensación de que las mujeres del puesto de frutas eran algo mucho, mucho peor que la señora Dodds. Dime solo lo que viste. La de en medio sacó unas tijeras y cortó el hilo. Cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que habría podido ser una señal de la cruz, pero no lo era. Era otra cosa, algo como más antiguo. ¿La has visto cortar el hilo? Sí, ¿por qué? Pero incluso cuando lo estaba diciendo, sabía que pasaba algo. Ojalá esto no estuviese ocurriendo. No quiero que sea como la última vez. ¿Qué última vez? Siempre en sexto. Nunca pasan de sexto. Grover, ¿de qué diablos estás hablando? Déjame que te acompañe hasta tu casa. Promételo. Me pareció una petición extraña, pero lo prometí. ¿Es como una superstición o algo así? No obtuve respuesta. Grover, ¿el hilo que la anciana cortó significa que alguien va a morir? Su mirada estaba cargada de aflicción, como si ya estuviera eligiendo las flores para mi ataúd.